Bueno, la segunda parte vamos a hacer un render con esto. Para eso, primero vamos a ubicar nuestra, bueno, vamos a darle dimensiones a la sala. Vamos a hacerla un poquito más larga, vamos a ponerle, no sé, 10 metros y 4,5 y hacerla un poquito más alta, no mucho, ahí. Como para que sea una sala profunda, la puerta ahí está bien. Y entonces vamos ahora a ir a nuestra cámara. Esto lo hacemos con la tecla 0 del numpad. Y para ubicar la cámara, una forma rápida es ir acá al panel este que se despliega acá y en View hacer Lock Camera to View. Y entonces ahora toda nuestra navegación va a arrastrar la cámara. Entonces nos podemos posicionar, vamos a agrandar esto. Podemos posicionarnos un poquito a la entrada de la puerta y mirando hacia la ventana. Ahí como una toma. Después, si queda demasiado zoom, después podemos modificar la cámara. Ahí está. Lo que queremos es que va a entrar luz por la ventana. Ahí. Y vamos a querer... también podemos quitar esto ahora y movernos. La cámara no se va a mover ahora. Y podemos mirar desde arriba donde está puesta la cámara. Ponemos transparencia y fíjense que la cámara está, sí, a la entrada de la puerta. Está, de hecho, podemos también mover la cámara con esto. Está como demasiado pegada a la pared. Ahí. Y también podemos mirar las coordenadas, ¿no? Porque, por ejemplo, la pared, la, también es importante la altura, que esto esté a la altura de los ojos. Está a 1,57, está bien. ¿Sí? Y volvemos a la vista de cámara y podemos también controlar la rotación vertical, sí, que en general tiene que estar más o menos cerca de los 90 grados, que es la vista horizontal. La Z, sí, vamos a ajustarla ahí un poquito. Y esta en general no se modifica porque es el rol este, salvo que quieran dar un efecto especial. Bien, entonces volvemos a la vista sin transparencia y en realidad lo que podemos hacer es ir a la vista de tipo render. No se ve nada muy interesante porque todo es gris. Además tenemos una luz afuera que es una luz puntual. Podemos transformar esa luz en una luz tipo sol. Bueno, acá ya empieza a aparecer algo. Esa luz tipo sol está viniendo de afuera. Fíjense que está iluminando. No importa mucho la posición de esto. Lo que importa sobre todo es el ángulo, ¿sí? Entonces fíjense si ahora volvemos a la vista de cámara con el 0, podemos modificar el ángulo del sol, ¿sí? Como si fuera, bueno, por ejemplo, podemos darle un ángulo más inclinado o más cerca que pegue contra la pared. Entonces vamos a usar la reflexión difusa, directa y difusa para ver el efecto. Esto estoy por defecto en IR. Y está en una configuración muy básica. Además no tenemos aplicada ninguna textura, ¿sí? La primera cosa que podemos hacer es poner el ray tracing y eso tiene un cambio fundamental. O sea, lo que esta primera aproximación de Eve es simplemente tiene la luz directa, esta tiene todos los rebotes, sí, ya nos da la idea de que la luz es demasiado. Entonces vamos a bajar la intensidad de esto. Vamos a bajar a 10 o menos a 1. Igual de todas maneras tiene demasiada difusión esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Podemos ahí poner un poco de difusión y va a depender de las características que pongamos de los materiales. Bueno, vamos a los materiales. Entonces, en principio tenemos el cubo y podemos asignar los materiales usando los nodos de geometría. De hecho, tenemos que hacerlo porque queremos aplicarle diferentes materiales a las paredes, al piso y al techo. O por lo menos a las paredes y al piso. Entonces, el nodo para agregar material es, podemos a todas las paredes juntas poner set material y le vamos a agregar un material. Todavía no tenemos definido ningún material. Y podemos elegir un material para el piso. Lo hacemos acá. Este es el piso. De hecho, esto podríamos llamarlo piso y techo para diferenciar, pero bueno, no es importante. Y el material
para el techo, que podría ser el mismo de las paredes, ahora vamos a ver. Entonces todavía no tenemos definido ningún material. Para trabajar los materiales vamos acá y creamos un nuevo material. Bueno, ya teníamos creado uno por defecto del cubo, vamos a renombrarlo paredes, y vamos a crear un nuevo material que se llame piso, y por ahora vamos a usar el mismo material de las paredes para el techo. Entonces, para que se note, por ahora vamos a hacer una cosa muy básica. Al piso le vamos a poner un color más marrón. Entonces al piso le asignamos el color piso, fíjense que ahí apareció el marrón, y al techo le agregamos el color paredes, y a las paredes color paredes. ¿Okay? Ahora vamos a trabajar. Lo primero también podemos hacer es, la cámara está como bastante cerrada, podemos ir a cámara, abrirla un poquito. Eso lo hacemos con el tamaño del sensor. ¿Sí? Esto, los que hagan fotografía, esto corresponde al foco, a la longitud focal. Entonces podemos abrirlo un cachito ahí. Esto por ahí es demasiado. No, ahí se ve un poquito de la puerta, no está mal que se vea el borde de la puerta. Y ahí está mejor. Esta grilla de acá es una referencia que tiene Blender, se la podemos apagar con esto. Tenemos algo más parecido a lo que sería el render final. Todavía no hay nada muy interesante, pero fíjense que ya se empieza a ver la luz. También tenemos, además del sol, una luz ambiente que está en el mundo. Fíjense que la luz ambiente puede apagarse, entonces tenemos solo, o podemos poner una textura. Bueno, vamos a ir acá, en lugar de nodos de geometría, a Shader Editor, que nos permite editar los materiales. Entonces, primero podemos editar los materiales tanto del mundo como de los objetos. Vamos primero al material del mundo y vamos a poner como background una textura de cielo, que es muy básica. Bueno, vamos, esta es demasiado. Vamos a trabajar con esta. Ahí va. Y vamos a bajarle la intensidad, porque es demasiado. Ahí va. O 0, ahí. Es un poco de luz difusa. Tiene como un gradiente que se parece a la luz. Obviamente que por la ventana no estamos viendo nada. Después podemos ponerle una imagen afuera, pero la idea es que dé una iluminación un poco más natural. Y esto se ve bastante básico porque es con IR. Si vamos al render cycles usando GPU, se ve un poco más bonito. Igual, de todas maneras, hay mucho para trabajar acá con las texturas, ¿sí? Vamos a seguir con IR, que es más rápido, y vamos a ir a las texturas, pero las texturas de los objetos. Entonces vamos al cubo y tenemos nuestra textura del piso. Entonces podemos agregarle a la textura del piso, vamos a ponerle el color un poco más rojizo, podemos agregarle una textura, pero no al color, sino a la rugosidad, al brillo. Entonces podemos agregar una textura tipo brick texture, ¿sí? Lo vamos a usar en el factor. Entonces esto hace una textura de ladrillo que podemos hacerla más tipo como cuadrado. Opa. Y bajar la escala. No, frecuencia está bien, bajamos la escala para hacerlo, perdón, subimos la escala para hacerlo un poco más chico, como si fueran unas baldosas. Y fíjense que acá da una reflexión del piso, porque esto lo que está modificando es la rugosidad. Cuando la rugosidad es, este factor se acerca a 1, va alternando, refleja, y cuando está en negro no refleja. Podemos, si quieren, jugar con esta y hacerla. Ah, no, porque esos son dos colores, está bien. No modifica mucho. Si esto lo ponemos claro, no está modificado. Ah, porque esos son los colores, perdón. Ahí va.
vamos a dejarlo en factor. Más simple. Bueno, no importa, es un detalle. Si nosotros podríamos inyectar directamente el color, pero lo único que estoy haciendo es poniendo una textura como para darle cierta textura al piso. Vamos a hacerla más chica todavía. Y no me acuerdo. Bueno, pueden jugar con esto. Había uno que lo hacía más rectangular. Para hacer más rápido, si se les hace lento, pueden ir a este preview, ¿sí? Que es un preview de los materiales, entonces ven de forma más rápida los materiales. Vamos a volver a... Uy, no, uno era esto. Y esto... Ah, esto es lo que modificaba. Ahí va. Ahí podemos hacer algo más cuadrado. Si los hacemos iguales, 0.25 por 0.25, ahí tenemos cuadraditos. Bien, volvemos. Ok. Y para la textura de la pared vamos a usar, ahora vamos a la pared. Vamos a agregarle una textura también en la rugosidad, pero una textura de ruido, para darle cierta rugosidad nada más. Ahí. No parece haber gran cambio, pero tiene que ver seguramente por la escala. Ahí va. Ven que se ve esos manchones. Vamos a hacerla. Por ahí vamos a usar otro tipo de ruido. Es simplemente, si miran de cerca la pared, no sé si se llega a ver, en realidad se debería ver más en cycles. Sí, no, hay algo mal en la escala. No, vamos a volver al FBM. Ahí está. Y con una escala mucho más grande. Ahí está. Ahí se ve algo como más granular. Es simplemente un detalle para que no sea un detalle de la pared. Igual en Cycle se ve medio oscuro. Vamos a volver ahí. Acá quizás en esto se ve. Si aumentamos... podemos mirarlo en el color. Ahí va. O poner el factor en el color. Ahí. Ahí está. Esto es exagerado. Donde es blanco se va a ver con más rugoso, y donde se ve azul se va a ver, perdón, oscuro se va a ver con más reflexión. Y sí, la idea es hacer una textura más pequeña y con más... ahí, algo por el estilo. Bueno, también podemos dejar eso como color, pero es un poco exagerado, ¿no? Si miramos de cerca no es muy realista. Podemos bajar un poco la escala y se lo vamos a aplicar a la rugosidad. Y de color de base vamos a elegir un color medio grisáceo. Ahí está. Bien, volvemos a la visión de cámara y vamos a aumentar un poquito la intensidad de la luz. Obviamente en esto no tienen que hacerlo de la misma manera, ¿sí? Viene la elección personal. Esto no parece una galería de arte, más bien parece un lavadero. Pero bueno, la idea es jugar un poco el contraste. Fíjense cómo se ve la reflexión del cielo ahí en el piso. Podemos incluso bajar un poquito la cámara. La hacemos apuntar un cachito para abajo. Ahí para que se vea la reflexión completa. Y ahora, como último paso, vamos a agregar un objeto acá. ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con nodo de geometría, nada, es simplemente para poblar la escena. Y ahí, para hacer un objeto, bueno, importante, esto siempre tiene que guardarse. Entonces vamos a ponerle, no ven esta ventana emergente, pero es importante, sala, ¿sí? Le ponen un nombre. Tienen que agregar dentro de los add-ons extra mesh objects, ¿sí? Y ahí van a poder agregar
En las mesh, por ejemplo, podemos poner un torus knot. No, un super torus. Había otro que era super toroid. No, algo que tenía más vueltas. No, un torus knot. Ah, tenía acá los parámetros. Ahí. Y vamos a aumentarle la resolución, sí, bastante, para que se vea suave. Ahí, total. Sí, lo llevamos a 200. Y vamos a hacerlo un poquito más chico, obviamente, ¿no? Pero ahí ya lo tenemos. Bien. Entonces, este torus knot lo vamos a hacer un poco más chico. Lo escaleamos a la tercera parte en las 3 dimensiones. Quedó muy chico, ¿no? Podemos escalearlo a la mitad. Va a ocupar bastante la sala, pero... Perdón, 0,5. 0,5 y lo subimos ahí y lo mandamos, lo podemos incluso dejar flotando. Ahí, que le dé un poco el sol, que le dé bastante. Después podemos cambiar la inclinación del sol y una cosa importante, vamos a hacer un shade smooth, ¿sí? Para que quede suavizado. Miramos de cerca, quedó bastante suave. Y ahora le vamos a agregar un material a esto. Vamos a cambiar un cachito el ángulo del sol para hacerlo todavía más, ahí, más incidente, que le pegue más. No, para el otro lado. Bueno, no hace falta que pegue a todo. Está entrando. Pero nos quedó saliendo, está saliendo fuera de la ventana. Ahí va. Podemos también, si tenemos duda, mirar desde arriba, volver a esta representación y mirar con transparencia, ¿sí? Y ver que, o mirar incluso así, y ver que esté bien posicionada. Ahí. Volvemos al render, volvemos a la edición de cámara y vamos a darle un material al Torus Knot bien brillante. O sea, vamos a agregar y poner material metálico con nada de rugosidad, o sea, bien reflectante, ¿sí? Como si fuera hecho de acero. Y fíjense que empiezan a aparecer estas reflexiones que en IP son muy básicas, ¿sí? Porque si vamos ahí, tendríamos que por ahí aumentar la cantidad de rayos y la cantidad de pasos. Bueno, creo que ahí estamos. No sé si esto cambia. No, no. Como está por defecto está bien. Bien. Podemos probar a hacer un render de esto con F12 y ver cómo queda. Bueno, ahí hay algo interesante. Las sombras están difusas, pero bueno, eso es lógico porque es la forma en que trabaja. Podemos... No hay mucho más que podemos hacer en Eve. Miren la diferencia con Cycles. Cycles presenta una reflexión mucho más clara y podemos aumentar un poco la luz. Está como poco luminoso. En general las características de iluminación de Cycles y Eve no son las mismas. Podemos aumentar la intensidad de la luz, llevarla, no sé, a 30, por ahí mucho, 20. También le podemos dar un color un poquito más cálido, podemos trabajar con la temperatura de la luz si quieren. Ahí, bajarla a un color un poco más cálido. Y ahí el render en Eve, el render en Cycles tiene que tener en cuenta que por defecto tira una cantidad muy grande de samples, pónganlo en 256. Lo mismo el preview, para que si se les hace lento. Y con F12 hacemos un render de la sala
con el objeto ahí flotando. Bien, y fíjense que acá se ven las reflexiones, ¿sí? Obviamente hay un límite a la resolución porque... creo que no están viendo esto, no están viendo esta... no ven la pantalla del render. Ahí va. Esto es el render. No vieron el de Eve, porque claro, lo hacen en una ventana emergente. Ese es el render de Cycles. Prueben a hacer el render de Eve para ver que la calidad es menor. Bien, y con esto terminamos.